Buenas noches y bienvenidos. Estamos en otra edición de ¿qué se trata? Este espacio donde intentamos por lo menos desde nuestra parte abordar temáticas que a diario por ahí frecuentamos desde todos los ángulos periodísticos, pero no siempre tenemos en la coyuntura la ocasión de poder detenernos a reflexionar sobre, las distintas maneras en que esto implica en la vida cotidiana de los esquelenses en general y de algunas personas en particular. Y a veces en este abordaje nos toca temas para los cuales uno siente que no está preparado, que nunca está preparado, pero porque justamente estos vecinos y vecinas, como los que invitamos esta noche, tampoco han estado preparadas para de pronto ser víctimas de la violencia de género, de la violencia sexual. Uno no está preparado necesariamente para esas cosas y sin embargo es parte de la realidad que lamentablemente transitamos en Esquel, como en muchas ciudades de la provincia y del país, y es parte de la realidad que también hay que abordar porque tiene distintas formas de tratarse un tema como esto, desde lo judicial, también desde las leyes, desde la política, en definitiva políticas de seguridad, políticas de prevención, políticas de salud, políticas de educación sin duda, pero también desde el plano familiar, del plano cotidiano, del día a día en la relación de la víctima con su familia, de la familia con la víctima, y esto es una construcción, vuelvo a decir lo que estaba al principio, para la cual uno nunca está preparado. Y tener la ocasión de charlar sobre esto, de alguna manera, uno por lo menos ambiciona que tenga la posibilidad de servir, ¿sí? De servir para que otros en esta misma situación comprendan que no están solos, para que otros u otras en esta misma situación comprendan que hay cosas por hacer que están fuera del alcance o por fuera de los organismos como la justicia, de los organismos como la Comisaría de la Mujer, como la municipalidad, como la provincia, y que hay que tomar a veces las cosas en nuestras propias manos para poder protegernos, para poder contenernos, para poder ayudarnos. Están con nosotros esta noche Marisa Pérez Serrano y Romina Villaverde, víctimas y familiares de víctimas de violencia de género. Y generosamente han aceptado participar de este programa para contarnos sus experiencias, pero no solamente del plano individual, sino de una construcción que están haciendo y que me ha permitido a mí esta extensa introducción, porque considero que es un tema delicado, pero considero que es un tema también de mucha valentía, de mucho coraje por parte de estas invitadas esta noche para estar aquí y exponer esta situación. Marisa, muchas gracias. Romina, también a vos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche abordando esta temática. Marisa, me gustaría que en este caso pudieras vos introducir, porque tenés un texto que queremos compartir y que va a servir de alguna manera como puntapié para poder charlar el resto del bloque. Contanos un poco. Buenas noches a la audiencia, buenas noches Gustavo. Es lo que yo te quiero explicar y comentarle a la audiencia sobre nuestra ambición de crear una fundación. Somos víctimas y familiares de víctimas de abuso sexual y maltrato, violencia de género. Entonces, crearemos una fundación sin fines de lucro dedicada a la prevención del abuso y el maltrato en todos los géneros y también en todas las franjas etarias, ¿no? El apoyo a las personas que han sido víctimas de abuso sexual y maltrato, a la construcción de contextos de protección que promuevan la confianza lúcida y el buen trato entre las personas en todos los espacios donde se desarrollan niñas, niños, jóvenes. Nuestra misión es crear una fundación con la misión, además de la contención a víctimas, con un equipo de profesionales pagos por la fundación, también ofrecerles apoyo legal, asesoramiento, defensoría, con abogados también pagos por la misma. De abuso sexual, como dije antes, en la mayor cantidad de espacios donde se desarrollan niños y jóvenes, pero fundamentalmente acoger, orientar y acompañar a las víctimas a través de la confianza lúcida. Bien, esto es casi una declaración de principios, ¿no?, de lo que se apunta a como idea original de esta fundación, que por lo pronto sí está en el plano de las ideas, ¿sí? ¿Ustedes se reúnen habitualmente, Romina? Sí, nos reunimos en el Consejo de la Mujer, que lo dirige Graciela Vilés, que nos apoya, nos contiene. Somos un grupo de mamás que pasamos por esta situación tan horrible. A mí me sucedió a mi hija.
y bueno, estoy contenida por ella, si bien lo hacía hace un tiempo que iba al consejo, pero gracias a Dios tuve estas mujeres que me están apoyando y apoyando a mi hija, ya que por ahí a veces uno no se siente contenida por la propia justicia, ¿no? Para que se sepa y que quede registro de esto, nosotros también tenemos muchas precauciones a la hora de tratar estos temas, y una de las cosas que muchas veces se hace es ni siquiera mencionar a la familia de la víctima para que no se pueda identificar. En este caso estamos contando precisamente con el aval, con la autorización de las víctimas y en el entorno familiar también, para que estas personas, estas mujeres aquí estén esta noche, porque nos parece que está por encima, en este caso puntual, el interés más general. Ellas están propiciando el interés más general, que es sobre el dolor particular que ya de por sí arrastran, y están buscando esa contención. Hablábamos, por ejemplo, vos decías recién, Romina, a veces la justicia, en cuanto a... la justicia no alcanza a dar respuestas. ¿En qué sentido lo estás diciendo vos a partir de la experiencia que tuvieron? Mi experiencia es la experiencia de mi hija, que es la víctima, y que estoy avalada por ella, porque está cansada y quieren archivar su causa. Su imputado, que vive acá en Esquel, mi hija se tuvo que ir a estudiar a Córdoba, porque no puede vivir acá, está muy afectada, y no se sintió contenida por su fiscal, que es la señora María Bottini. Ella quiere archivar su causa, y después, como yo apelé a esto, lo dirigió al juez Sachino, que fue muy atento y amable al escucharme, y de ahora más él apeló a que yo tengo razón, de que se tiene que investigar mejor, que hay muchos causantes que no... Mi hija ya tiene su informe psicológico que dio que ella no fabula, que está diciendo la verdad. Hay entrecruzamientos de llamadas, hay un montón de cosas y otras que no se investigaron, que no le dan tiempo a la víctima que haga su proceso. ¿Sí? Ese es el tema. Tengo una frase que me quedé, porque como hacemos siempre cuando abordamos estas temáticas, tratamos de tener un contacto previo incluso con nuestros invitados y aquellos que, con un caso como este, rodean situaciones similares, y hay una frase que se dijo en esa reunión que fue: la víctima tiene que demostrar que dice la verdad, ¿no? Es la víctima la que tiene que demostrar que dice la verdad. Marisa, ¿asentís con la cabeza? Sí, porque yo le dije, ¿por qué no se le realizan pericias psicológicas, físicas, también a los acusados? ¿Sí? Porque cuando, por ejemplo, fue la primera audiencia, en mi caso, de mi hija, el juez le explicó en mi caso acusado, no para mí es el acusado y el imputado, pero para el juez le explicó a esta persona que estaba acusado y no imputado hasta que no se resuelva con los peritajes psicológicos. Pero solamente se le hacen peritajes a la víctima. La víctima tiene que demostrar que lo que está diciendo es cierto. Y estos peritajes muchas veces también adquieren algunos ribetes violentos. Me refiero a violentos, no que quizás sea un golpe, pero el peritaje de las regiones íntimas, el peritaje de la parte psicológica, los peritajes físicos, vuelven a violentar a la víctima. Díganos ustedes cómo lo ven de ese lado. No, yo estoy suponiendo aquí por lo que charlamos, pero... Lo tiene que poder verbalizar, y para esto hay muchísimos encuentros con las chicas, las psicólogas del SAP, que la verdad que en ese aspecto yo no tengo nada que decir, la trataron muy bien, pero después cuando pasan a la cuestión del peritaje le dan una especie de planilla que parece un multiple choice, que lo pueden realizar en la casa, incluso con ayuda de familiares, y en mi caso mi hija lo terminó de completar con la psicóloga perito, y después de pasado bastante tiempo, porque yo preguntaba qué pasaba con la causa, me dijeron que se iba a cerrar porque faltaban pruebas. ¿Y por qué? Porque las víctimas normalmente no pueden hablar enseguida, están tan choqueadas o por cuestiones que son intrafamiliar, muchos de los abusos son intrafamiliar, entonces se callan, y más si son niños. Romina, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tu hija pudo hablar de esto?
Mi hija me lo pudo contar en el momento, gracias a Dios, por la confianza que tenemos. Yo me di cuenta porque ella no llegó a mi casa, eran las 7, eran las 8. Y cuando llegó me contó lo que le hizo, el chico no le dejaba salir de la casa, la llevé al hospital. Ella después, le pasó esto en septiembre, hace un año, y 2 meses van a ser ahora. Y ella recién a su psicóloga se lo pudo decir hace 3 semanas. O sea que no esperan a que la víctima haga el proceso. Primero que para que la víctima pueda denunciar pasa por un montón de situaciones, de sentirse perseguida, observada, hay muchos, se sienten sucias, es muy terrible todo lo que pasa. La víctima y la familia, su entorno, sus amigos, y que la justicia no... Que, por ejemplo, el imputado de mi hija tiene abogado. Mi abogada es la doctora Bottini, y yo no me siento que... En tanto fiscal, ¿verdad? Que fiscal, la doctora Bottini. Puede ser que se sientan están con muchas cosas, yo no tengo la culpa, pero yo tengo que buscar un abogado y me sale 98.000 pesos, que yo no los tengo, y me parece injusto que mi hija tenga que pasar por esto y yo tenga que estar buscando de alguna manera a alguien que se apiade y me quiera cobrar menos, cuando ella esto es la parte de la justicia que hay que cambiar, o no sé, pero yo no soy abogada, claro. Yo soy una mamá. En casos como este, quiero también decirlo, de alguna manera tuve ocasión no solamente de dialogar con estas 2 invitadas, con Marisa y Romina, sino que también dialogamos con otras mamás, incluso mamás que no son de acá de la zona, o familiares que no son de acá de la zona, que enfrentan situaciones como esta, ¿no? Casi 100.000 pesos un abogado para poder patrocinar a la víctima, y en ese caso entonces si no, la víctima tiene que apelar, bueno, a lo que es el rol de la Fiscalía, ¿no? Que de alguna manera lo representa como querellante. Fiscalía que tuvimos nosotros aquí la ocasión de dialogar con la doctora María Bottini de estos temas específicamente, en tanto es la titular de la Agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales, y ella admitía esta situación de estar de alguna manera, con pocos recursos humanos y técnicos para llevar adelante todo lo que se está viendo y observando aquí. Ahora bien, estas personas que han accedido aquí simplemente representan mucho de lo que tiene que ver con otros casos que se están hablando. No estamos hablando simplemente de algunos casos puntuales, son muchos que tienen muchos puntos de contacto con esto que se está diciendo aquí. Muchos tienen que pagar un abogado y no pueden, para que ayude en la investigación, en recolectar elementos que sirvan para defender a la víctima y de esa manera demostrar que esa víctima es eso, es una víctima. Hasta que eso no ocurre, la víctima está en el rol de tener que demostrar precisamente que lo que dice es verdad. Tiene esto consecuencias materiales también, ¿no? Marisa, ¿vos querés acotar algo? Perdón. Sí, quería acotarte que cuando las causas son cerradas o el acusado sobreseído, las víctimas siguen con consecuencias, pero dejan de estar acogidas en la protección psicológica del SAP y nada, termina ahí la cuestión que tiene que ver con el compromiso de Fiscalía. ¿Sí? Si a mí me dijo el fiscal, si usted quiere reabrir la causa y quiere apelar, la decisión que acabamos de tomar tiene que traer un abogado. O sea que una vez concluida la labor de la Fiscalía, la causa se archiva, para ustedes apelar ya no cuentan con la labor de la Fiscalía, sino que sí o sí se necesita un abogado. Así es. O sea, se necesita 100 lucas como para que la causa pueda... Se te cierra la causa, la podés reabrir, pero ya con un abogado particular. ¿Romina? Exacto, sí. Yo ahora a mí no me cerraron la causa, como ya te dije, Gustavo. Está resolviendo el señor fiscal en jefe, que le pido por favor que piense en mi hija que es la víctima, Fidel González. Estoy esperando que él me conteste si va a escuchar a la víctima, si se va a tomar un tiempito para escuchar a mi hija, que quiere hablar, está estudiando, no quiere venir acá. El imputado es Ariel, que él tiene derechos que mi hija no tiene, de andar por la calle, tengo que andar viendo a su familia, que pasan por mi negocio, pasas por muchas situaciones que no te protegen. Te sentís totalmente vulnerable a todo, como mamá y mis hijas son, y la gente que me conoce, las cuidé, las protegí de todo lo que pude. Y que venga alguien así y te destruya.
Romina o Marisa, en algún momento de la reunión que habíamos mantenido se hablaba de que hay muchas causas que han sido archivadas, ¿sí? Esto es así, digamos, hay muchas causas, hay más de las que estamos hablando aquí en esta mesa. Es así, tenemos mamás que tienen una situación de abuso por parte de los progenitores hombres de la familia, que han sido cerradas sus causas, sobreseídos y quitado la restricción, y las niñas siguen con miedo en la calle, las familias siguen torturadas por el dolor de sus hijos, y es lamentable, porque como dije antes, después de que termina la cuestión legal, quedan totalmente desamparadas las familias. Entonces, la idea es, porque de hecho ya lo estamos haciendo, nos estamos conteniendo entre nosotras, cada vez se acercan más familias, más por lo general mamás, a pedir ayuda, a pedir contención, a asesoramiento legal. Nosotros sabemos que vamos a contar con profesionales, tanto en la parte psicológica como en la parte legal, para poder asistir a estas familias. Y bueno, surgió desde la necesidad, eso quiero que se entienda. No es que a nosotros se nos ocurrió, no, surgió justamente de encontrarnos en el dolor, de encontrarnos en la necesidad de poder tener un espacio más, ¿sí? Para poder aportar, porque la idea no es ir contra, sino hacer un aporte más, pero sabiendo lo que se siente, sabiendo quiénes somos, qué sentimos, qué sintieron nuestros hijos y cómo quedan desamparados. Creo que es un problema quizás de que las leyes están, como escuché una vez decir a Graciela Vilés, pero no se aplican o no hay presupuesto. Hay millones de cosas que quizás desde una fundación con fondos podemos nosotros incluso crear y aportar leyes, presentar leyes. Sí, una de las cosas que decía María Bottini aquí precisamente es que a veces, por ejemplo, causas que se archivan ellos no pueden apelar, esta es una de las cosas que decía precisamente, y que bueno, cuando le consultábamos y cómo se modifica eso, y hay que modificar la legislación, ¿no? ¿Ustedes creen entonces que esta fundación puede también aportar a ese nivel? No solamente no es una terapia de grupo, sino una herramienta con la que ustedes, la familia de las víctimas, las madres de las víctimas, podrían tener para incluso elaborar nueva legislación. ¿Qué hace falta para armar una fundación como la que ustedes sueñan o imaginan? En primer momento, en principio lo que hace falta son personas comprometidas, realmente comprometidas, que quieran sumarse, ¿sí?, a esta iniciativa. No necesariamente tienen que ser familias o víctimas, pero sí tienen que tener la empatía y tener la sororidad de poder trabajar realmente, que no pase como, y pido disculpas si por ahí no agrada, pero que no pase como, porque lo digo desde el dolor porque soy una de las tantas mujeres fundadoras del Consejo de la Mujer, y hoy veo que es una sola mujer la que está ejecutando, ¿sí? El Consejo de la Mujer se transformó en ejecutor. Y es una sola mujer. Llamás al 144, la red nacional, y te derivan a la Comisaría de la Mujer y al celular personal de Graciela Vilés. Entonces, por ahí me parece excelente que se quiera crear una oficina de violencia de género, pero me parece que también hay que revalorizar y que desde el Estado tendrían que poner una mirada y apostar un poco más a lo que ya hay también. ¿Hay plazos para la conformación de esta fundación? No. No. Estamos juntándonos, estamos reforzándonos entre nosotras, empoderándonos. Si un abogado que está viendo el programa dice, a mí me interesaría colaborar, una de las colaboraciones puede ser darle una forma legal a una fundación como esta. Exacto. Podría ser. Sería genial. Que no cobre, obviamente. Bienvenidos todos. Y al principio, todas. Sí, tienen que ser personas que estén dispuestas a trabajar
y después cada uno tendrá su rol. Porque la figura de la fundación, esto es importante también aclararlo, les permitiría luego, con una figura legalmente constituida, obtener recursos, donaciones o tipo de cosas que permitan financiar esto que ustedes apuntaban. Esto y tantas otras cosas. Por ejemplo, ahora tuvimos que salir a pedir por el femicidio que todo el mundo está enterado que sucedió en esta semana en Esquel. La solidaridad de personas para que poder pagarle los pasajes a la madre y a la hermana de esta chica para que lleguen y puedan despedir el cuerpo de esta mujer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el aporte económico que se recibe una fundación podría ayudar a las personas del interior de la provincia que están llegando al Consejo de la Mujer a pedir ayuda y a este tipo de cuestiones de personas que no tienen plata para pagar un abogado y poder apelar para que se haga justicia por sus hijos, por un abuso. Esas cosas se pueden hacer desde una fundación. Mencionaban ustedes también que hay un camino, ¿no? Acoso, maltrato, abuso, femicidio. Ese camino, ese recorrido es prácticamente, se lo encuentra en muchos de los casos, es decir, el femicidio no surge de manera espontánea, podrá haberlo como excepción, pero en general, y uno da cuenta, la crónica periodística da cuenta muchas veces de esto, ¿no? Tantas denuncias que hizo y nadie se las tomaba, tantos comentarios que hacían la familia o esos amigos que venían recibiendo maltrato, bueno, y desencadena en el hecho último violento que es el femicidio, ¿no? Este camino ustedes lo han reconocido, lo han palpado en las diversas experiencias de ustedes y de otras mujeres que han pasado por esto. Sí, aparte creo que tener una fundación también nos daría un respaldo para poder intervenir, por ejemplo, ¿no? En casos que nosotros sabemos de abuso sexual, que aún no han podido decírselo ni siquiera a sus familiares, y que uno siente la responsabilidad de hacer algo, pero estamos viviendo en una sociedad donde el no te metas puede más. El mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no digamos nada, a ver si todavía nos comemos juicio, si esto, si lo otro. Pero como fundación, si llega un menor a decirte que está siendo abusado y no se anima a verbalizárselo a su familia, vos podés actuar legalmente, hacer una denuncia. Creo que en realidad cualquier vecino que se entere de un abuso, de un maltrato hacia un menor, lo puede hacer. El tema es que no se hace. Claro, cuando hablamos de menores incluso hablamos de abuso de cualquier género. ¿Sí? De cualquier tipo de abuso. Yo les quiero agradecer, en principio, Romina, me gustaría que también vos tuvieras ocasión de cerrar un poco este bloque, ya con este mensaje de alguna manera, o mirando a quienes puedan llegar a sumarse a esto de manera activa, ¿no? de colaborar con la creación de un espacio como esta fundación, que a todas luces parece ser una herramienta. Me quedo, y antes de darte la palabra, con una frase que decían ustedes mismas, ¿no? Es decir, esta idea de una fundación surge por falta de respuestas de todo el conjunto, todo el universo de organismos y en conjunto de la sociedad también, para no solamente paliar el dolor, la vergüenza a la que a veces están sometidas las víctimas, sino también una herramienta para reconstituir fundamentalmente el lugar de la dignidad al saber que uno es víctima y por lo tanto inocente, y de ese modo también hay un culpable y ese culpable recibe una sanción, por lo menos social, cuando no legal también. Romina, desde ese lugar, ¿qué le dirías vos a aquellos que están mirando acá como para que de alguna manera sumen voluntades y esta fundación finalmente sea algo real? Que se animen, que nosotras estamos para ustedes, ¿sí? Yo estoy, está Marisa, está Graciela Vilés y muchas mujeres más que las estamos esperando, los estamos esperando, que los vamos a acompañar, a los padres, a las madres, quien sea, que se acerquen, que no tengan miedo, que acá nosotras estamos para apoyarlas. Y a las mujeres víctimas, a los hombres víctimas, porque puede ser cualquiera, le puede tocar a cualquiera esto, ¿sí? No es propio solo de las mujeres, es de todos. Yo lo que les pido es que se armen de valor, que todo va a salir bien, que nosotros vamos a estar acá para apoyarlos en lo que sea, y a las víctimas de el imputado de mi hija,
a las chicas les pido por favor, mi hija me pidió algo, ¿sí? Que les pida por favor que lo denuncien, que la ayuden porque está sola, que ella va a hacer todo lo posible, que sabe que no son las otras chicas, pero que les va a dejar que ellas hagan su proceso como lo hizo ella. Pero que por favor lo denuncien para que este hombre no esté suelto en la calle viviendo una vida que no le corresponde, porque la de mi hija se la robó. Eso. Gracias a las dos, ojalá que esta Graciela Avilés aquí en estudios compartiendo con nosotros las ha acompañado también aquí. Quería hacer el agradecimiento justamente. Bien, que obviamente es una presencia que contamos siempre con ella. Gracias por este coraje, ¿sí? De dar la cara a las cámaras y de alguna manera compartir estas dolorosas experiencias, que esperemos que cesen realmente, que se conviertan. A ver, en este país tenemos muchas experiencias de mujeres que se juntan y han logrado transformar nuestra sociedad, desde la madre de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo y otras tantas para aquí, a quienes que conocemos, las madres del dolor, las madres de las víctimas de violencia, de otro tipo de violencia, aquí también, que están permanentemente reclamando justicia. Bueno, no será una experiencia menos esta seguramente. La falta de respuesta de la sociedad me parece que es lo que fundamentalmente las empuja a juntarse, a agruparse. Hay una frase de Borges que dice: no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Bueno, me parece que aquí el espanto está generando las condiciones del amor para que estas mujeres se junten y de ese amor encuentren el coraje para estar aquí esta noche. Yo les agradezco nuevamente una vez más. No lo pudiste decir mejor. Bien, gracias. Y recuerdo simplemente esto, ¿no? Me decían el otro día algunos funcionarios provinciales con los que estaba hablando y municipales también acerca del Consejo de la Mujer. Y con esto termino. Me decían que el Consejo de la Mujer se ha desvirtuado en su funcionamiento, que debería tener otra dinámica propia de los consejos municipales o los consejos que uno reconoce como de discapacidad y otros que están funcionando aquí. Sin lugar a dudas, este cambio, esta transformación que ha tenido el Consejo de la Mujer ha sido producto de esta falta de respuestas, ¿sí? Yo no podría de alguna manera señalar a una o varias de sus integrantes diciéndole: muchachas, se han equivocado, no es así como debe funcionar este Consejo de la Mujer, sino que me pregunto y de alguna manera cuestiono y hago una inquisición al resto de los funcionarios, los organismos públicos, si es que esa falta de respuestas no ha sido la que otros organismos, obliga a que organismos como un consejo municipal hoy tenga que dar respuestas que no se consiguen en otros lados. Me parece que ese es el crecimiento, me parece que esa es de alguna manera la reflexión que debemos darnos para que sí el Consejo de la Mujer pueda cumplir la función para la que fue pensado y de esa manera dejar liberado a otros aspectos que tiene que abocarse un organismo como este, pero que las mujeres víctimas, las víctimas y la familia de las víctimas tengan la respuesta que corresponden de los organismos que corresponden. De esta manera cerramos este bloque con enorme agradecimiento al coraje de estas mujeres que han estado aquí esta noche y de otras que las acompañan desde diversos lugares. Hacemos una breve pausa ahora, regresamos con un tema que también nos interesa mucho, saber qué se está haciendo por la prevención del hantavirus. Hay también funcionarios que están trabajando, hay cuestionamientos a esto y nos interesa que el doctor Jorge Elías, que es el director asociado del área programática, que él nos comente, nos cuente, nos informe de las tareas que se realizan. Volvemos enseguida. A vos. Gracias por ser parte de la historia, del presente y del futuro de el televisor a color. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Canal 4 y BBT te ofrecen internet banda ancha. Conexión de 3 y 6 megas. Informate en nuestras oficinas de 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. No se puede contar el fútbol. Que te cuenten un cuento, un chiste, una anécdota. Pero un partido no. Un pibe tira este caño y otro le festeja que le sobra personalidad. Miralo al burro miralo al perro cómo la puso en órbita. No se puede contar el fútbol, porque hay tantas verdades como hinchas. Y porque las pasiones no se explican. Que no te la cuenten.
Suscríbete al TAC Fútbol. Canal 4 junto a Divox trae el mundo HD a tu pantalla. La más amplia grilla de canales y el mejor contenido. Series, películas, deportes, documentales y mucho más. Informate en nuestras oficinas 9 de julio 447. Es otro servicio de Canal 4. Comenzá tu mañana bien informado. Desde las 7:30, Notas de Radio, en dúplex con Canal 4 y FM Sol. Notas de Radio. Información confiable. Mantén tu cuota al día y disfruta del cable de nuestros servicios. Ahora podés abonar a través de la red Link o Banelco. Pago mis cuentas en cajero automático o home banking. También en nuestras oficinas con tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Patagonia 365 o Kida. Tarjeta de débito Maestro o Visa Débito. O adherite al débito automático con Naranja, Patagonia 365 o Kida. Canal 4. Siempre cerca tuyo. Estas son las tardes de FM Sol. De lunes a viernes a las 16, Chino Básico con Mariano Romero Cuestas. Lunes y viernes a las 17 horas, Salón Auténtico con Franco Flacker. Martes, miércoles y jueves, de 17 a 18, Happy Hour Deportivo con Andrés Hernández, Camila Silva y Cintia Montiel. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas, Ruido Blanco. Colección de sonidos con Luis Momberg. Escucha las tardes de la 94.7. Escucha FM Sol. Gracias por ser parte de la historia, Del presente y del futuro de Televisora Color. ¡Feliz Canal 4! ¡Feliz cumpleaños, Canal 4! Vamos a continuar con otro tema también muy importante, es un tema que nos constantemente nos lleva a tratarlo. Por lo pronto, en mi carrera periodística me ha tocado abordarlo desde el año 96, 96-97, cuando aquel brote de hantavirus en el Bolsón transformó el mapa y puso a nuestra región como un lugar preponderante a la hora de atender estos casos, porque fueron, muchas muertes entonces, y desde entonces hasta ahora, la temporada pasada, el verano pasado, reconocimos también otra instancia mayor todavía de lo que ha sido el hantavirus, porque se empiezan a reconocer y a materializar algunas cuestiones que estaban en el plano de las hipótesis, por ejemplo, el contagio entre personas, y esto ha provocado el desenlace de una serie de medidas que nos interesaría saber si se están aplicando o no, cuáles son. Hoy hablábamos hace un ratito nada más con el doctor Fabián Pulatich, que es el ministro de Salud, lo hablábamos en Panorama 4, donde nos anunciaba que mañana se van a estar presentando una serie de protocolos acá con las autoridades sanitarias para toda la región, protocolos que van a tener que ser aplicados en lo inmediato. Pero también conocíamos en las últimas horas por allí el reclamo de alguna familia de Puyén, sosteniendo que, por lo menos a ellos, o por lo menos no se estaban llevando adelante tareas de prevención. Esto enciende todas las luces en los tableros de las alertas y la preocupación, porque sabemos
las muertes que ha provocado esto la temporada anterior, el verano pasado, y nos preguntábamos precisamente qué es lo que se está haciendo, de qué se tratan estas medidas de prevención. Y hemos invitado esta noche a Jorge Elías, que es el director asociado del área programática y que el verano pasado fue ni más ni menos que uno de los responsables de poner la cara, poner el cuerpo y dar todas las explicaciones necesarias de lo que estaba ocurriendo con este fenómeno natural del hantavirus aquí en nuestra zona. Jorge, gracias por venir esta noche aquí a nuestro programa. Y como lo hicimos en varias oportunidades a principios de este año, volvimos a tocar el Hanta tratando de tener la mayor responsabilidad como comunicadores, ¿no? Porque creemos que de alguna manera se trata también de un tema de comunicación. ¿Se están haciendo cosas y desde cuándo con este tema de la prevención de lo que es el Hanta aquí en la región? Bien, sí, a ver, es muy difícil en pocos minutos poder resumir ampliamente lo que se está haciendo. Nunca se dejó, mejor dicho, nunca se dejó de hacer desde que finalizó el brote el 28 de marzo de este año. Desde ese momento se dio continuidad fundamentalmente con un equipo de salud mental en terreno, conformado por los profesionales psicólogos de toda la comarca, el abordaje psicoemocional de las familias que habían sufrido y aquellos pacientes, incluso sobrevivientes, que habían sufrido la contingencia. Ellos quedaron con estrés postraumático y fue necesario darle continuidad a esa acción de contención. Es decir, eso fue lo inmediato, apenas terminado en marzo, el brote de hantavirus. Apenas finalizando mayo, comienzo de junio, ya había cierta preocupación en Epuyén específicamente, en el cual yo personalmente me convoco con el equipo de salud mental, que eran los que sostenían el contacto con los sobrevivientes y las familias afectadas, como para tener mayor dimensión de cuál era la vivencia, lo que ellos estaban sintiendo y cómo veían ellos. Bueno, a partir de ahí empezamos a advertir la necesidad de tener conductas anticipatorias en cuanto a cuestiones de promoción y de prevención. De hecho, logramos, previo al inicio del receso escolar en Epuyén, de mano de los trabajadores en terreno de la localidad, tener un encuentro con el nivel secundario. Fue un encuentro muy ameno, muy abierto, de mucha participación del alumnado y muy productivo. Lamentablemente no pudimos darle toda la continuidad necesaria, lo que fue con el nivel de educación por toda la problemática que atravesamos en la provincia. Eso fue realmente una dificultad. Pero a partir de allí nos desafiamos a iniciar un proceso de protocolización en base a la experiencia del brote. Cuando hablamos de protocolo, como para que la gente entienda, se trata de escribir una norma que guíe todo tipo de acción referido al paciente. Esto no era una tarea sencilla, pero sí nos desafió muchísimo, y fue el Hospital de Epuyén que inicialmente los desafió a tener que escribir medianamente cómo íbamos a trabajar con un paciente que llegue febril al hospital. Bueno, eso derivó posteriormente, ya finalizado el mes de julio, comenzando agosto, en conjunto con el subzonal de Maitén, el equipo técnico del subzonal Mandel, que también participó activamente y tiene una gran experiencia en este tema por el brote, fueron ellos los que empezaron a organizar. Vimos que no era un solo protocolo, en definitiva hay 9 protocolos. Ah, caramba. O sea, no hay un solo protocolo. Bueno, por supuesto que la tarea se nos empezaba a hacer cada vez más ardua, y empezamos a aglutinar más gente competente y técnicos en un proceso que llevó desde el mes de agosto. Hicimos una presentación del avance de este protocolo el 30 de agosto en la jornada de Hanta que hubo en el Hospital Zonal de Esquel, y posteriormente hubo varios encuentros técnicos para ir puliendo esta herramienta. De hecho, mañana, precisamente vos hacías referencia, nosotros mañana nos convocamos con toda la región comarcal, el Hospital Zonal de Esquel y la parte técnica del área programática, para concluir esta herramienta, que en definitiva es una guía metodológica integral que consta básicamente de 3 cuerpos, ¿sí? Son cerca de 12, 15 páginas y consta de 3 cuerpos. Hay un primer cuerpo que tiene que ver con la parte informativa, operativa, definición de conceptos.
un segundo cuerpo que es el cuerpo protocolar que tiene 9 protocolos y un anexo o tercer cuerpo en el cual hay fichas de, como es la ficha de denuncia epidemiológica, ficha de consentimiento informado, la parte del secreto médico, algunas reflexiones, ese es el anexo, pero voy al cuerpo central de este protocolo como para tener una dimensión cuando hablamos de protocolo. Yo te decía que hay 9 protocolos, claro, entonces... No son 9 formas distintas, sino son para distintos usuarios, es el caso. ¿Cómo sería? Todo está en función del paciente que ingresa febril, sospechado de Hanta, que queda en observación o ya caso confirmado. O sea, cualquier elemento que hace a esta dimensión de paciente Hanta, está escrito qué es lo que hay que hacer. Es decir, ¿por qué está escrito? Porque tenemos que tener la certeza y la seguridad, todo el equipo de cualquier hospital rural, desde el chofer de la ambulancia hasta la mucama, el enfermero y el médico, qué es lo que se tiene que hacer. Claro. O sea, no puede quedar librado al azar de que a mí me parece que lo que hay que hacer. O sea, en base a la experiencia está absolutamente escrito qué es lo que se debe hacer. Bien. Y el objetivo es que todo el mundo tenga al alcance y disponible esta herramienta y que la conozca en profundidad. ¿Sí? Es decir, eso creo que va a disminuir la posibilidad de error, sin ninguna duda. Bien. ¿Esto se ha presentado, se va a presentar? Bueno, mañana está el momento en que se va a hacer, se va a dar a conocer. Mañana se hace la presentación del núcleo central de estos 9 protocolos y existen 2 o 3 puntos candentes que necesita técnicamente un debate como para ya darlo por finalizado y, digamos, su plena vigencia, podría decirte. Quiero decirte que no exista ningún protocolo, sino que esto ya viene siendo puesto en función. Ya hemos derivado 2 pacientes, casos sospechosos, en últimos 2 meses bajo estos protocolos. Bien. Y eso nos ayudó también a retroalimentar el mismo protocolo. Para que quede registrado, digamos, casos sospechosos que después fueron descartados. Absolutamente. Bien. Bien, pero se han manejado, ante la sospecha, han aplicado estos protocolos. Estos protocolos, ¿de qué van a servir a la hora de que, bueno, están todos alineados, todo el mundo sabe qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a permitir la aplicación de estos protocolos? Bueno, evitar el contagio, salvar la vida del paciente. Sí, todo lo que vos me estás diciendo, pero para poder tener alguna mínima noción de estos 9 protocolos contenidos en una guía, hay un protocolo que es de refuncionalización del hospital, de la institución, una vez que tenemos un caso sospechoso. Es decir, el hospital no sigue funcionando del mismo modo, se refuncionaliza. Eso es un protocolo. Bien, para evitar que haya contagios internos en el hospital, por ejemplo. Un segundo protocolo de bioseguridad, o sea, ante un caso sospechoso se activan todos dispositivos de bioseguridad dentro de esa institución. Está protocolizado y escrito qué usamos, cómo usamos el barbijo, de qué manera, cómo se lo pone, quién es, cómo, bueno. Un tercer protocolo tiene que ver con el sistema de derivación entre los distintos hospitales de complejidades distintas. De Puyén, de Cholila, donde sea que aparezca el caso. ¿Quién se deriva? ¿Cómo se deriva? Un protocolo de traslado de ese paciente. Es decir, entre una institución y el otro está escrito cómo tiene que ser trasladado. Por supuesto que vos verás algunas imágenes que hoy compartía. Vamos a ponerla, por favor, Dani. Así incluso hablando de traslado, por ejemplo, es importante en esta... Ahí tenemos una camilla, ¿no? Exactamente. Esa es una camilla BioVac, denominada así, pero es una camilla especial de traslado de paciente sospechoso de hantavirus. Es una camilla cerrada que actúa con vacío, entonces, digo bien, con vacío, bajo vacío, entonces se evita que el paciente que va dentro de la camilla tenga contacto, pueda expeler partículas hacia el exterior. Entonces eso brinda una cuestión de bioseguridad, todo el recurso humano que va haciendo el traslado hasta que llega al hospital hermética, central. digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Hay 2 camillas en toda la región, una de estas camillas está en la zona norte, o sea, en el Hospital Subzonal de Maitén, y una segunda camilla la tenemos destinada como base operativa en la localidad de Trevé. Esto que me da pie para decir que hay 2 camillas, me da pie para preguntarte, digamos, y para luego seguir con el resto de los protocolos, ¿no? Pero digo, estamos hablando de que cada uno de los protocolos está exigiendo un nivel de equipamiento determinado, las camillas, los barbijos, y esto va a estar disponible, está disponible. Ya está disponible y precisamente está disponible hace varios meses. Esto sucedió hace una semana.
este taller en el cual tuvimos que, con gente especializada a nivel central de Rawson, de emergencia sanitaria, capacitar a nuestros recursos humanos, porque es una camilla que tiene muchas cuestiones técnicas. Bien. Y teníamos que, hubo 60 personas en este taller de toda la comarca, entre choferes, médicos, enfermeros, tomando esta capacitación. Bien. Estamos en el protocolo de traslado, ¿no? Hablamos del protocolo del traslado. Sí. Hay un protocolo de cuando el paciente o la persona ingresa al aislamiento respiratorio en su domicilio, hay un protocolo de abordaje que ese protocolo es súper complejo porque cuando abordamos un paciente en aislamiento en el domicilio, no solo interviene salud, sino que ya es intersectorial. Interviene el municipio, intervienen otros sectores como por ejemplo familia, interviene, bueno, es multisectorial. Ya cuando tenemos pacientes aislados, ya es un abordaje multisectorial. Bueno, eso también está protocolizado. Hay un protocolo de abordaje de salud mental de ese paciente en aislamiento. Hay un protocolo de extracción de muestra de sangre del paciente en domicilio, que es semanal, mientras dura su aislamiento, para el seguimiento de ese paciente. Hay un protocolo de limpieza y desinfección de todo el material utilizado y de la ambulancia que hizo el traslado. Claro. O sea, está absolutamente escrito cómo se debe limpiar cada elemento, la ambulancia y el recurso humano. Y finalmente un protocolo de manejo de cadáveres de paciente hantavirus. Claro, porque eso también tiene... Pero esto lo aprendimos durante la contingencia. Eso te quería preguntar, porque el otro día compartíamos una charla y tuvieron de parte de la comunidad en su conjunto, incluso de distintos sectores, muchas exigencias a las cuales no pudieron responder en lo inmediato, como por ejemplo, de dar respuestas incluso, ¿no? ¿Por qué no se usa una vacuna? Si en Chile había un prototipo o se estaba usando una vacuna, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, hoy, ¿ha cambiado en algo de un año a esta parte? Bueno, sí, es verdad, cuando se inició la contingencia, la comunidad que tiene acceso a las redes, era fácil googlear y ver que había algún tipo de ensayo, podríamos decir, en el país vecino de Chile, utilizando el suero hiperinmune. Por supuesto que desde el punto de vista técnico y metodológico no teníamos ninguna garantía de que la utilización de ese suero sea eficiente para curar el paciente hantavirus, pero bueno, la gente lo exigía igual. Nosotros no tenemos actualmente el desarrollo a nivel nacional de este suero hiperinmune. No lo teníamos en ese momento y en este momento sí se está avanzando sobre el desarrollo del suero hiperinmune. De hecho, en el mes de junio, en la localidad de Puyén, fundamentalmente en Maitén, con pacientes sobrevivientes de Hanta, habiendo cumplido 5 meses post-brote, se le hizo la extracción de muestra de sangre, de suero, y fueron enviados al Instituto Malbrán, que está trabajando en el desarrollo para ver si ese suero tiene el suficiente títulos de anticuerpo, o sea, para que entienda la gente la cantidad de anticuerpos que podrían ser efectivos a futuro en la manipulación del suero y posiblemente la aplicación sobre el paciente Hanta. Tenemos que entender que es un proceso científico, de desarrollo científico y técnico que puede llevar años. Lo que ha desarrollado Chile, ¿no sirve como experiencia previa? Digamos, ¿no se puede tomar lo que está haciendo Chile y aplicarlo acá? Sí, justamente. Lo que utiliza Chile sirve de experiencia para darnos cuenta que no tenemos garantía en el uso de justamente sirve como experiencia. Bien. Por eso digo, no es que esté certificado como un avance tecnológico de eficiencia en la curación del Hanta. No hay pruebas contundentes. ¿Cómo llega todo esto? Porque bueno, estamos en la instancia de protocolizar estas cuestiones, todo lo que hay que hacer en el caso dado los casos de Hanta o un caso de Hanta, cómo funcionar. Pero hoy hablábamos con Puratich, el ministro de Salud, lo compartíamos en Panorama. Él nos hablaba que la principal tarea de prevención hoy es evitar, prevenir el contagio en ambiente. Y le pedíamos que nos explicara esto, que la persona que está en el lugar conviviendo con los roedores, esto no quiere decir que esté rodeado de ratones, sino que
convive en su ambiente rural, en el bosque, por sus tareas, por su vivienda, y allí se puede producir el contagio. Ahora bien, ¿cómo llega la información, la comunicación, las prevenciones que debe tomar una familia y un trabajador en ese ámbito? Bien, mira, en tu introducción hace un ratito mencionabas que tal vez algún grupo o persona de la localidad de Puyén se manifestaron que no había ninguna actividad de promoción y prevención. No quiero entrar en una confrontación con ninguno de los pobladores, porque hay que entender lo que ellos vivieron y el temor que significa para ellos y su sensibilidad. Entonces, más allá de eso, sí te quiero comentar esto. El primer aspecto, lo que la gente tiene que saber, que hoy lo que tenemos que hacer es prevenir que se adquiera el hantavirus en el medio agreste, que es donde vive el ratón o el roedor colilargo y donde está el virus. Entonces, la acción preventiva es evitar el contacto con ese roedor que puede tener heces, o sea, la materia fecal y el pis, distribuido en el medio ambiente donde yo puedo adquirir el virus. Voy a juntar hongos o voy a limpiar un galpón. Entendiendo esto, entonces nosotros desde el mes de, repito, julio, finalizando julio, tomamos una decisión de intervenir por dos líneas. La primera línea tenía que ver con nuestros hospitales rurales, con el trabajador de salud en terreno, que va y hace la visita domiciliaria en el mano a mano, a hacer actividades de promoción con esa familia. Estoy hablando desde Lago Puelo, Cholila, Epuyén, Maitén, El Hoyo, en la región comarcal fundamentalmente. Esa es una línea de acción de promoción con la familia. La segunda línea tiene que ver con una acción intersectorial donde se involucró fundamentalmente el Ministerio de Turismo y la Delegación de Turismo acá junto con Américo Austin, la gente de parques nacionales, y empezamos a diseñar una estrategia de capacitación y de difusión con distintos actores, entre estos, por ejemplo, prestadores turísticos, ¿sí? Como primeros elementos o personas multiplicadoras de información porque están en contacto con socialmente con muchas personas. Segundo, por ejemplo, fueron recolectores de hongo, que hicimos varias capacitaciones en Corcovado y en Aldea Escolar, y guía de pesca fue el último sector que empezamos a abordar, siempre acoplando a algunas personas de la misma comunidad. Para darte una idea, nosotros entre el mes de septiembre y octubre hicimos aproximadamente 25 encuentros relacionados de este tipo. 25, no son pocos. Te estoy hablando en toda la comarca, Corcovado, Trevelin, Esquel inclusive. Incorporar esto al plan de estudio en las escuelas, pero como esta cuestión recordábamos la otra vez, teníamos una materia que hablaba de higiene, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Cuando íbamos al secundario. Estamos incluso delatando un poco la edad, pero... No, claro, pero digo, sí, bueno, sí. No es lo que importa ahora, sino que nos sirve eso de experiencia. Digo, pero como materia de higiene, así como alguna maestra en preescolar o en los primeros años hablan también de la salud bucal, el cepillarse los dientes, el lavarse las manos. Por ahí esto nos serviría también que los docentes, que tengan alguna formación adicional. Claro. Digo, porque hay docentes en las escuelas rurales, justamente en estos ámbitos donde los chicos, y por extensión sus familias, están conviviendo con esta... Mirá, es muy adecuada la observación, lo charlamos fuera del micrófono hace unos días. Hace un tiempo digo, años, décadas para atrás, existía en las escuelas algo parecido a una materia, algo así que se llamaba higiene, así como se llamaba, me acuerdo, educación cívica. Sí, claro, esto creo que era fisiología e higiene, ¿no? Algo así. Yo la tuve así, por lo menos en el secundario. Hoy en día tal vez no exista el título, pero yo puedo decir que en el cuerpo docente siempre hubo una ocupación y una preocupación por traer estos temas al ámbito escolar, sobre todo en los niveles iniciales. Y siempre hubo una interacción, una dinámica con salud. Por ejemplo, en Esquel con los centros de salud y en el medio rural con cada hospital rural. Y siempre se llevan temas varios desde el control de salud escolar, donde se educa al niño, al docente. Pero me parece que es oportuno llevar al campo de la reflexión en conjunto con las autoridades de educación y salud, si no sería pertinente tener un programa específico en el cual tenga que ver con el autocuidado, el cuidado del medio ambiente,
porque hablar de salud no es solamente evitar una enfermedad. Nosotros evitamos enfermedades si incrementamos nuestra calidad de vida y cuidamos fundamentalmente nuestro medio ambiente, por ejemplo. Y en muchos casos también se trata de modificar hábitos, ¿no? Porque a veces uno ha percibido, porque ha charlado con pobladores en instancias donde ya tenemos siempre una campaña de Janta, bueno, no, pero a mí no me va a pasar porque yo trabajo todos los años con esto, ¿no? Y de alguna manera ese exceso de confianza hace que justamente vaya desprevenido o desprotegido a intervenir en esos lugares. Dani, ¿cómo? Porque está atento el operador. Dani, ¿cómo me dijiste que se llamaba la materia? ¿Salud? Salud e higiene era la materia. Claro, el otro era instrucción cívica, ahí está, tenemos una acá del equipo de nuestros, son todos jóvenes, así que salud e higiene era la materia. Entonces, Jorge, para redondear un poco esto, porque ya estamos en los últimos minutos, pero ¿hay algún aspecto que creas que es importante dejar registrado aquí? Porque bueno, esto es quizás el primer programa que vamos a tener, me interesaría poder abordarlos desde otros lugares también en materia de prevención de Janta y bueno, vemos que se están ocupando efectivamente, pero ¿hay alguna línea, algún punto que sí, creas? Yo fundamentalmente creo que nos tenemos que llamar a la reflexión como ciudadanos, a ejercitar la mejor, diría, responsabilidad posible y de la responsabilidad social que le llamamos, es decir, cuidar al otro es cuidarme a mí mismo, cuidar al otro es cuidar mi familia, cuidar al otro es cuidar mis hijos, mi vecino, es decir, y creo que en esa línea tenemos que trabajar profundamente porque hoy hablamos de hantavirus, pero también tuvimos muchas contingencias en Esquel, la ceniza, tuvimos, me acuerdo, el brote de gripe A en su momento, es decir, y nosotros tenemos que construir socialmente y estar mejor preparados para cuidarnos entre todos. Y yo creo que esa es la línea que tenemos que trasciende a cualquier ideología, a cualquier partido político, a cualquier sector, porque se trata de una cuestión vital y de preservar lo más preciado que podemos tener, que es la vida, que es la salud. Me quedo con algo, porque a veces no hace falta que sea una contingencia tan puntual y abrumadora como puede ser la temporada de Janta, ¿no? La temporada de incendios forestales. Hidatidosis es un tema que tenemos constantemente a lo largo de todo el año, ¿no? Pero sin embargo, alguien me dijo por ahí que la principal epidemia que tenemos nosotros acá no tiene que ver con enfermedades. No, claro que no. Sí, por supuesto, porque reflexionábamos esto. A veces nosotros tenemos que estar preocupados en el hantavirus, pero este año se van a morir más personas por accidente de tránsito que por hantavirus. Entonces, a veces también, por ejemplo, son materias pendientes como sociedad, que lo que recién hablábamos, pero por ejemplo la accidentología del tránsito es algo que no estamos poco educados, ¿sí? En línea general, a pesar de que Esquel la verdad que tiene bastante educación vial, pero no es suficiente. Bien. Jorge, muchísimas gracias por compartir esto esta noche y seguramente vamos a seguir abordando el tema desde todos los ámbitos posibles para poder dar continuidad y sumar nosotros también a esta prevención que hace falta, no solamente de Janta, pero hoy este era el tema. Gracias una vez más. Gracias, Gustavo. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo martes a partir de las 21 horas, luego de Panorama 4, pegaditos allí. Vamos a abordar otras temáticas. No, perdón, les estoy mintiendo. El próximo martes no vamos a estar en vivo. Seguramente tendremos la posibilidad de compartir algún programa grabado. No voy a estar, yo por razones personales no voy a estar en Esquel. Pero sí, bueno, vamos a continuar en el mes de noviembre también con otras ediciones y otras temáticas que tienen que ver con aquellas cosas que nos interesa saber de qué se trata. Nos encontramos, que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se llama?